En la realidad actual podemos ver muchos tipos de iglesias, la verdad. Hay muchísimos tipos de iglesias en el mundo. Y vamos a ver ciertos tipos de posiciones en cuanto a la claridad doctrinal. Primeramente encontramos iglesias que no desean ser claras en qué creen porque no saben lo que creen, ¿no? Iglesias que simplemente, como estaba hablando al principio de este curso acerca de iglesias enfermas, las iglesias enfermas están caracterizadas por ignorancia, ¿verdad? Ellos no saben, por supuesto, que son una iglesia enferma y nunca han tenido esa capacitación y la verdad no saben, quizá como yo cuando me convertí, que existe la sana doctrina, ¿no? Muchas veces eso pasa. O que existen volúmenes de teología que les podrían ayudar muchísimo a ellos a crecer en claridad doctrinal acerca de muchas áreas. Hay otros tipos de iglesias falsas, que no son iglesias, no son cristianos, no son hijos de Dios. Y no desean ser claras doctrinalmente porque desean manipular y estafar personas. Por supuesto, yo he visto iglesias de esas. Y también han salido a la luz pastores que, bueno, no me gusta ni siquiera llamarlos pastores, lobos, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo estuve por tantos años estafando a esas personas y se burlaban de historias, ¿no? Decía, bueno, por ejemplo, yo tenía un amigo que él hacía miles de dólares a la semana con un programa de radio que tenía por todo Estados Unidos. Y él decía, bueno, estoy profetizando ahorita que hay una ancianita que tiene guardado un dinero en su cajón. Y dice, bueno, todas las ancianitas tienen dinero guardado en su cajón. Entonces, el Señor está diciendo que agarre ese dinero y lo envíe por correo a donde estoy yo, todo esto y tal, y que lo done. Okay. Y así hacían miles y miles de dólares. Y juntos se ponían a tomar y a echar sus historias de cómo estafaban a la gente. A sabiendas, ¿no? Eso está ahí en internet, ustedes pueden ver ese video. Se llama Confesiones de un Lobo, algo así, ¿no? Horrible, a mí me daba ganas de llorar eso, ¿no? Pero sí existen personas que lo único que quieren es engañar y estafar y agarrar tu dinero. Por supuesto, ellos no son cristianos. Y por supuesto no tienen una doctrina clara en su iglesia. Por supuesto que no. También hay iglesias muy claras en doctrina falsa. Por ejemplo, los unitarios, ¿no? Es decir, Dios no es Trinidad, no, son bien claros. Es decir, no, Dios no es la Trinidad, Dios es una sola persona. Ellos son muy claros en doctrina falsa, así que son muy claros en el error. Y también hay iglesias que están creciendo en ser cada vez más claros en su doctrina y en tener sana doctrina. Nosotros queremos ser una iglesia que está creciendo en sana doctrina y en claridad doctrinal. Entonces, la pregunta se viene, en medio de esta situación, esta circunstancia, este diagnóstico de la situación de las iglesias en este mundo, ¿cómo entonces una iglesia puede crecer en claridad doctrinal? Hay varias cosas que voy a recomendar. Y el primero es tener una distinción en esto que Albert Mohler, otra vez el presidente del seminario al que yo voy, ha llamado el triaje teológico, ¿verdad? La verdad no es el único nombre, hay muchos otros títulos, pero esto dice lo siguiente. Albert Mohler ofrece la analogía del triaje médico para ayudarnos a crecer en claridad doctrinal. La palabra triage proviene de la palabra francesa trier, que significa ordenar. Por lo tanto, el oficial de triaje en el contexto médico es el agente de primera línea para decir qué pacientes necesitan el tratamiento más urgente. Entonces, en la guerra, en el contexto de la guerra, hubo esta situación en los que los franceses tenían que ver a quién atendían primero, quién eran los que estaban más graves y a quiénes en segundo lugar y quiénes en tercer lugar, ¿no? Eso es por eso se llama triage y es ese orden en atención y en importancia.
Entonces, distingue entre tres tipos de órdenes de doctrina. ¿Okay? Doctrinas de primer orden, doctrinas de segundo orden y doctrinas de tercer orden. Comencemos con lo primero. Las doctrinas de primer orden son aquellas que son fundamentales y esenciales para la fe cristiana. Doctrinas tales como la completa deidad y humanidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la expiación y la justificación por la fe sola, ¿no? O solo por fe. Las doctrinas de primer orden definen si tú eres cristiano o no eres cristiano. Si tú eres una iglesia falsa o verdadera. Eso es todo, ¿no? Si tú niegas alguna de estas doctrinas de primer orden, tú no eres cristiano. Aunque tú creas que seas cristiano, tú no eres cristiano. Tú estás negando la fe. Tú estás rompiendo el molde al que el cristianismo fue entregado. Tú estás construyendo tu vida bajo otro fundamento que no es el fundamento de los apóstoles. Tú estás negando el evangelio, ¿no? Entonces, esas son las doctrinas de primer orden. Ahora, yendo a lo del tiempo de preguntas, hay personas que son de diferentes denominaciones. Pero si nosotros estamos de acuerdo en las doctrinas de primer orden, nosotros somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Y debemos amarnos. Y eso es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros comenzamos a tratar este tema de iglesias saludables, iglesias enfermas, iglesias falsas, comenzamos a tener una tentación de volvernos soberbios y de volvernos divisivos. Y de decir, bueno, yo realmente solamente me voy a juntar ahora con hermanos que sean bautistas. Y los demás los ves casi como enemigos. Son tus hermanos, ¿no? Ellos creen que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creen que Jesús murió en una cruz para expiar los pecados de su pueblo. Que cualquiera que crea en Él, por fe y solo por fe, no por obras, no por méritos, no por rituales de sacrificio judío, no por guardar fiestas, solamente por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si ellos creen estas cosas, hermanos, si ellos creen que Jesucristo es Dios, completamente Dios y completamente hombre, ellos son tus hermanos. Y somos un pueblo en el Espíritu. Y debemos tener unidad y armonía y bueno. Entonces llegamos a este punto, ¿no? Ahora, llegamos a doctrinas también de segundo orden, en la que también siguen siendo tus hermanos. Ahorita vamos a ver. Las doctrinas de segundo orden son aquellas que son esenciales para la vida de la iglesia y necesaria para el orden de la iglesia local, pero que en sí misma no definen el evangelio. Es decir, uno puede detectar un error en una doctrina en este nivel y aún así reconocer a la persona en error que sigue siendo un cristiano genuino. Entonces, en esta doctrina de segundo orden, son doctrinas en las que tú puedes convivir con estos amigos. Yo tengo amigos muy queridos que son, por ejemplo, presbiterianos. El problema es que nosotros tenemos muchas diferencias en doctrinas de segundo orden. Y ahorita vamos a ver ese tipo de doctrina. Él sigue siendo mi hermano, yo lo sigo amando. Pero no somos miembros de la misma iglesia. Porque estas doctrinas organizan la iglesia, definen un cuerpo de una iglesia local. Y la comunión y la acción que se lleva a cabo en esta iglesia local. Entonces, ¿cuáles son estas doctrinas? Por ejemplo, diferencias en cuanto al bautismo, que es lo que estábamos hablando hace poco en las preguntas. Obviamente tenemos diferencias en cuanto al bautismo. Y nosotros hablamos y a veces, mira este versículo, pero mira este otro, mira este autor, mira este otro, bueno, en fin. Pero seguimos siendo hermanos, no estamos en la misma iglesia.
Él es presbiteriano, está en una iglesia presbiteriana. Yo estoy bautista, estoy en una iglesia bautista. Diferencias en cuanto al gobierno de la iglesia. Él tiene un presbiterio que gobierna la iglesia y que gobierna varias iglesias y que puede echar pastores y poner pastores. Nosotros somos congregacionalistas. La congregación decide en última instancia, por ejemplo, si un pastor va a volverse pastor de esta iglesia o no. Y eso es lo que debería ser, hermano. Muchas veces en la práctica, la verdad, muchas iglesias dicen ser congregacionalistas y no son congregacionalistas, sino que el pastor hace las decisiones, pero dice, bueno, nosotros somos congregacionalistas. Y eso está mal. Eso es tener claridad doctrinal en la mente y no en la práctica. Entonces nosotros debemos, usted debe involucrarse en que lo que nosotros creemos sea lo que se practique. ¿Ok? Diferencias en cuanto al lugar de las mujeres en el ministerio de la iglesia. Por supuesto, imagínense que nosotros hemos sido demasiado claros por años en cuanto a que la Biblia, vamos a ponerlo así, para no meternos en problemas. La Biblia enseña que la posición de pastor, anciano, obispo, es por un hombre que sea marido de una sola mujer. Ahora, las mujeres pueden enseñar, predicar. Sí, también la Biblia dice que de hecho la Biblia anima a que lo haga en el contexto de mujeres. Por eso tenemos el ministerio de mujeres que se acaba de comenzar, en el que hay mujeres predicando, enseñando a mujeres. Y eso la Biblia lo anima. ¿Okay? Así que sí puede hacer estas actividades para ministrar a las mujeres. Pero en el contexto de toda la iglesia local, por supuesto, el Señor lo ha establecido así, en que el líder de esa congregación, el maestro de esa congregación, el que ejerce autoridad con la palabra de Dios y la predicación y la proclamación, es un hombre digno, marido de una sola mujer, que tiene muchas virtudes y características muy importantes y también que es apto para enseñar. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si la mitad de nuestra congregación, la Iglesia Bautista de la Respuesta, cree esta doctrina y la otra mitad cree que las mujeres deben ser pastoras, ahí va a haber un conflicto muy grande. Entonces, este es un tipo de doctrina de segundo orden en el que en una misma iglesia local va a haber muchos conflictos para convivir. Así como lo del bautismo, imagínate que la mitad de la congregación crea y quiera que los bebés se bauticen. Entonces va a haber un conflicto grande, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos van a ir al infierno por creer ese tipo de egalitarianismo, por supuesto que no. Y bueno, también está la diferencia entre arminianos y calvinistas. Creo que me estoy poniendo más complicado ahorita. Se va de más sencillo a más complejo. Voy a necesitar mucho tiempo para explicar esto, pero básicamente es en cuanto a la soberanía de Dios en la salvación. Y este tema es profundo y nosotros debemos saber que los arminianos pueden ser cristianos salvos de verdad. Los calvinistas pueden ser salvos cristianos de verdad. El modo de doctrina o de entendimiento teórico de la salvación no quiere decir que son salvos o no son salvos. Quiere decir que si creen por fe genuina, salvífica, en la expiación de Cristo en la cruz, son salvos, ¿no? Entonces, y por supuesto que podemos tener armonía con nuestros hermanos, pero en una misma congregación se hace un poco difícil, dependiendo de la congregación. Se hace un poco difícil y bueno, esto lo lista también Albert Mohler en las doctrinas de segundo orden. Estas diferencias pueden volverse tan agudas que es difícil funcionar juntos en la congregación local sobre una diferencia teológica tan expansiva, dice Albert Mohler. ¿Qué quiere decir él? Que esta diferencia doctrinal abarca todas las áreas de la vida. ¿Dios es absolutamente soberano o no? Eso abarca todas las áreas de la vida. Entonces puede haber un conflicto ahí importante.
Y entonces están también las doctrinas de tercer orden. Son aquellas que pueden ser el fundamento de discusiones bíblicas y teológicas fructíferas, pero que no amenazan el compañerismo de la congregación local o de la denominación. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la misma congregación, este tipo de doctrinas no debería causar divisiones y problemas. Y por supuesto ahí se listan temas como el rapto o el arrebatamiento, la tribulación, el anticristo, el milenio y cualquier otro tema que no afecte a la comunión en una iglesia local. Esos son esos temas. Ahora, ¿entendimos bien qué es este triaje teológico, estas tres órdenes de doctrina y cómo nosotros podemos tener comunión? Y que si el primer orden de doctrina es confesado, lo cual quiere decir el evangelio y quién es Dios y todo esto, entonces somos hermanos en comunión, pero quizá no en una misma iglesia local, si tenemos diferencias en el segundo orden. Pero si tenemos la misma doctrina en el primer orden y en el segundo orden, y llega el tercer orden, podemos nosotros estar en la misma congregación sin ningún problema. Y vamos a terminar estos últimos 3 minutos con esta lista de cuáles son las doctrinas más claras de una iglesia saludable. Una iglesia saludable debe tener varias doctrinas que es esencial que tenga claro, ¿no? Primero, ¿quién es Dios? Debemos nosotros saber quién es Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, no 3 dioses, un solo Dios, 3 personas, un solo ser. Por supuesto, ahí le pongo un diagrama que es muy famoso, y que simplemente dice, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso es una gráfica clásica que por miles de años se ha usado en latín y ahora en español, en inglés, en muchos idiomas, para decir simplemente confesar lo que la Trinidad es y no es. También nosotros tenemos que tener la doctrina de quién es Cristo bien. Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre cuando se encarnó. Cristo preexistía por toda la eternidad. También necesitamos saber qué sucedió en la cruz. Esto es algo importante, hermanos, para una iglesia saludable. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la Biblia y cómo debe ser usada? ¿Quién es el hombre y cómo le ha afectado el pecado? ¿Cómo se debe vivir la vida cristiana? Esas 7 doctrinas, creo yo, que son las más importantes de que nosotros y toda iglesia saludable debe tener clara, absolutamente clara, ¿no? Entonces, último consejo o recurso es que ustedes puedan estudiar este libro, este documento que se llama Fe y Mensaje Bautista o The Baptist Faith and Message. Ese documento nosotros lo imprimimos para usted en la clase de membresía. Quizá a usted se le perdió. Pero ese es un documento que nuestra iglesia tiene para confesar qué es lo que nosotros creemos. Y eso es muy útil para crecer en claridad doctrinal. Así que compre ese libro, búscalo en internet, está gratis en internet, en PDF, Fe y Mensaje Bautista, y podemos nosotros crecer en claridad doctrinal, en todas estas áreas que mencioné.